Ya estamos con Silvana Carrión, procuradora ad hoc del caso Lavajato, y le damos la bienvenida en Perú 21. ¿Cómo está? El pago, pero hacer el pago solidario ¿Cómo es está, muy complicado Mayra? que por parte, por ejemplo, de Buenas Alejandro noches. Toledo ¿Cómo está? pueda Bueno, se está cumplirse el filtrando, pago de la parece reparación civil un impuesta. Así es tema que técnico, ese es un vamos a tema. solucionarlo de inmediato. Y doctora Carrión, darle la bienvenida y las disculpas del caso por este problema. Pero, ¿qué significa ya en primera instancia este resultado de 20 años de prisión contra Alejandro Toledo Manrique con 6 meses? Sin duda alguna, Mayra, esto es una decisión trascendental para la historia judicial de nuestro país en el sistema anticorrupción. Es la primera sentencia en el esquema Lavajato, pero además, ¿contra qué protagonistas, no? O sea, estamos hablando de un expresidente de la República comprometido en graves hechos de corrupción, además con toda esta prueba, toda esta evidencia que se ha ido recopilando durante estos 5 o 6 años de proceso, evidencia que además ha significado traer prueba del extranjero a través de la cooperación internacional y que finalmente la directora de debates, la jueza, al momento de leer el adelanto de fallo, hizo esa introducción, ¿no? Han podido ellos visualizar durante un año de juicio más de 1000 documentales, han podido escuchar a más de 100 testigos nacionales, la mayoría de ellos, pero también extranjeros, han podido revisar 18 pericias que ha presentado la Fiscalía y la Procuraduría. Entonces, estamos hablando de un caso grande, pero que además ha tenido una evidencia contundente que les ha permitido a los jueces generarse convicción para emitir esta condena contra el señor Toledo y contra los miembros del comité y los otros acusados. Representa una decisión importante desde el punto de vista de que también a un expresidente no interesa el cargo que se tenga ni el nivel de funcionario público de que se trate. Si hay una comisión de delito de corrupción o algún ilícito que castigar, pues la justicia está haciendo su trabajo, ¿no? Después de la prueba que ha actuado. Y eso es lo que representa este fallo, ¿no? Más aún, Mayra, siendo que lo ha dicho la jueza en varias partes de su intervención. Ha indicado que el señor Toledo representaba al máximo representante en cuanto a funcionario público de un país, ha sido el primer funcionario público desde el punto de vista administrativo en un país y que haya defraudado así al Estado, es finalmente lo que genera toda esta percepción negativa de la sociedad, de la falta de credibilidad en sus funcionarios públicos, en la administración pública, en la sociedad, casualmente por hechos como lo que hemos visto con relación al señor Alejandro Toledo, que en honor a la verdad y haciendo justicia, ha encontrado una respuesta a la altura del Poder Judicial, que lo ha encontrado responsable penalmente y sobre todo ha concedido todo el monto de reparación civil que la Procuraduría había propuesto como daño para este caso. Justo ahí también quiero apuntar en el tema de la consulta. Las penas impuestas fueron proporcionales por los delitos cometidos por Alejandro Toledo. Me refiero a los montos, mejor dicho, de la reparación. El excongresista García Belaúnde ha sostenido que no es proporcional que se le pida tantos miles de millones de soles de reparación civil a Alejandro Toledo cuando a Odebrecht se le pidió una cantidad mucho menor. Eh, el daño que nosotros hemos postulado como monto de reparación civil, y lo que ha sido recogido por el Poder Judicial, porque es un análisis que hace el Poder Judicial de las 12 pretensiones que ha presentado la Procuraduría, finalmente es un daño propuesto por el proyecto. No estamos proponiendo un daño, digamos, respecto a una persona de manera específica, no es respecto al señor Toledo, no es respecto al señor Bravo Orellana o al señor Pasco Fon, es respecto a todos los acusados que han participado en este caso. O sea, primero la aclaración es que el daño se propone respecto a los hechos ilícitos que se han investigado en este caso y que el Poder Judicial ha determinado que efectivamente son hechos de colusión y hechos de lavado de activos, corresponden a esos delitos. Eso como primer punto. El segundo punto es que el daño
daño que se ha establecido es un daño solidario, que lo tienen que pagar tanto las personas naturales como los terceros civilmente responsables. Aquí también hay empresas comprometidas, JJ Camet e ICSA, que finalmente también están comprendidas en este caso como terceros civilmente responsables. El asunto de Odebrecht y de AENSA, de Graña y Montero, que también es otra empresa colaboradora que ha participado en el caso de la Interoceánica, son temas que también ha abordado el Poder Judicial el día de hoy. Y lo que ha indicado el Poder Judicial es que en el caso de Odebrecht, que ya tiene un proceso penal especial de colaboración eficaz, es donde viene pagando la reparación civil por este proyecto Interoceánica. Esos montos establecidos en el proceso especial de colaboración eficaz son montos que corresponden a un cálculo de una legislación específica que el Congreso aprobó en su momento y que el Ejecutivo reglamentó a través de un decreto supremo, a través de fórmulas, y que indicó cómo se debía calcular la reparación civil para estas empresas. Entonces, ese cálculo se ha hecho en base a una legislación específica que nosotros teníamos que cumplir porque el Congreso y el Poder y el Ejecutivo finalmente dieron estas normas, y es el monto que se ha fijado como reparación civil también por el proyecto Interoceánica para la empresa Odebrecht. AENSA, considerando que son empresas colaboradoras, que no es la condición que tiene ninguno de los que han sido condenados el día de hoy en el caso penal de la Interoceánica. Hay un elemento crucial que es la declaración de Jorge Barata, cuando se negó la colaboración entre Brasil y Perú, y fue una noticia que salió en todos los medios de comunicación, se tuvo el temor de que la declaración o esta colaboración ya no sea predominante para los futuros casos. En el caso de Alejandro Toledo hemos visto que sí se ha podido corroborar a través del testimonio de Jorge Barata y se ha podido lograr a este resultado hoy. ¿Esto será un precedente para los demás casos que están en cola? Me refiero al de Ollanta, al de Keiko Fujimori. Sin duda alguna, Mayra, porque esto se hace en base a lo que nuestra norma procesal penal autoriza. Lo que dice la norma procesal penal, que lo hemos venido diciendo incluso antes, cuando habían todas estas noticias respecto a lo que Brasil estaba resolviendo con las declaraciones de los brasileros, Barata y los otros exfuncionarios de Odebrecht, ya que la prueba no se podía finalmente introducir o que su testimonio no podían darlo en los juicios. Lo que nosotros dijimos en su momento y que ahora lo hemos comprobado, se puede comprobar a partir de la decisión en el caso Interoceánica, es que las declaraciones de señor Barata, que han sido dadas de manera previa, como de los otros brasileros, que también han sido dados de manera previa o brindadas de manera previa en los casos, si ellos por alguna razón no pueden declarar o no pueden brindar su testimonio en juicio oral, que es donde le causan convicción al juez de lo que están diciendo, entonces la norma procesal autoriza que se lean esas declaraciones que han brindado de manera previa. Y es exactamente lo que ha sucedido. Las declaraciones del señor Barata han sido leídas en audiencia de juicio oral, han sido revisadas por los jueces para dar este veredicto, este fallo, y finalmente han considerado como importante la información que el señor Barata brindó en su momento, porque además esa declaración del señor Barata fue dada o fue brindada en un testimonio abierto donde participaron en su momento todas las defensas que están en este caso, incluida la defensa del señor Toledo, que pudo preguntarle directamente al señor Barata en su momento sobre lo que correspondía al señor Alejandro Toledo. Es por eso que esa evidencia ya no será una prueba testimonial, como señala el código, sino una prueba documental, que se lee el acta del testimonio y finalmente la información de calidad que contiene esa acta ha sido considerada por el Poder Judicial, indicando además, Mayra, que sí es cierto que el colegiado ha mencionado en varios extractos de su decisión, ha hecho referencia a la declaración del señor Barata, pero también ha dicho que no es la única evidencia que ha habido en este caso, como las defensas han pretendido indicar que este caso solamente se basaba en lo que decía el señor Barata. Eso no es correcto. Tienen la declaración de Barata, han hablado de la declaración del señor Maiman, han hablado de la declaración del señor Peñaranda, han hablado de la declaración del señor Ortiz, han hablado de 80 testimonios de testigos nacionales que han ido a este juicio, han hablado de 1000 documentales que han sido actuados y 18 pericias. Entonces,
no nos confundamos con relación a la evidencia que tiene este caso. No es solamente la declaración del señor Barata. La declaración del señor Barata sirvió para el inicio de esta investigación, pero se ha ido recopilando mucha evidencia que finalmente muestran la contundencia y la solvencia que basan el fallo que ha dictado el Poder Judicial el día de hoy. Y doctora Carrión, ya para finalizar, ¿esta condena será confirmada por la Corte Suprema? La siguiente instancia es la Corte Superior, ¿no? Perdón, la Corte Superior. Ya el abogado del señor Toledo ha anunciado que presentará probablemente un recurso de apelación. Hay que esperar la lectura íntegra de la sentencia. El colegiado nos ha citado para el 31 de octubre para la lectura íntegra de la sentencia, luego de lo cual las partes tienen la posibilidad de presentar cualquier recurso de apelación que consideren o objetar cualquier extremo de esa sentencia, y será una sala superior la que confirme o revoque o analice esos recursos de apelación. De manera excepcional se podría llegar a la Corte Suprema, pero la instancia que sigue es la Corte Superior. Y en ese sentido, doctora Carrión, ¿qué posibilidades hay de que esta sentencia en primera instancia se revierta? Nosotros, bueno, confiamos en que la sala va a confirmar la sentencia que se dicte, o sea, el íntegro de la sentencia que Claro. vamos a conocer el 31 de octubre, pero ya el veredicto y el fallo no va a cambiar, es lo que hemos escuchado el día de hoy, y que confirme lo que ha decidido el Poder Judicial, el colegiado en primera instancia, porque como menciono, la evidencia en la que se basa ese fallo es una evidencia contundente. No es solamente, como digo, la declaración de los colaboradores. Hemos visto que hoy día en la última sesión el señor Toledo ha acreditado un abogado español, entiendo de nacionalidad española, que cuestiona o está tergiversando la información con relación a los colaboradores eficaces. Esta sentencia no solamente se basa en la declaración de los colaboradores eficaces, sino de toda esta prueba documental, testimonial y pericial que tiene este caso. Por eso confiamos en que la sala confirmará la decisión que el colegiado en primera instancia ha dictado el día de hoy. Este no es el único caso contra Alejandro Toledo, también está en cola el caso Ecoteva, que fue por donde empezó todo, ¿no? Sí, estamos en juicio oral en el caso Ecoteva, en la lectura de la prueba documental también. En este momento estamos próximos a concluir también. Creemos que en un par de meses puede acabar la actividad probatoria en ese caso, con la decisión que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos de autorizar la extradición también por el caso Ecoteva. Creo que es un avance importante porque va a permitir que se continúe el juicio contra Alejandro Toledo y se le pueda condenar, como confiamos que también se le condene en este caso Ecoteva, por los hechos ilícitos de lavado de activos, y entonces en ese sentido la extradición autorizada por Estados Unidos es una decisión importante también. Y aquí llamar la atención sobre otro punto, Mayra, yo creo que también el gobierno de los Estados Unidos recibirá, estimo, digamos, que como una buena noticia, que la extradición que ellos concedieron para el caso Interoceánica finalmente haya tenido o haya servido para el propósito para el cual la concedieron. Esto es para que el señor Alejandro Toledo sea juzgado bajo todas las garantías que establece nuestra legislación y que finalmente pueda ser condenado, ¿no? Porque fue extraditado para que sea juzgado y finalmente ha sido condenado con toda esta evidencia que ya, como he mencionado, existe en este caso, ¿no? Entonces, para ya finiquitar este tema, en octubre, un par de meses, estaría presentando toda la carga probatoria y cuándo ya se tendría una decisión o cuándo... En el caso de Ecoteva, creemos que la actividad probatoria puede concluir en este año, ¿no? Y luego ya quedará listo el caso para escuchar los alegatos de cierre y la sentencia, ¿no? En ese caso, la frecuencia de las sesiones de juicio oral son más distanciadas, es una vez a la semana. Recordemos que Interoceánica hemos tenido sesiones todos los días, por eso es que hemos podido avanzar de una manera importante y en un año se ha actuado todo este material probatorio, pero el caso de Ecoteva debe concluir, estimo, este año, y ya el próximo debemos tener los alegatos de clausura y de ahí nomás ya la sentencia estaría próxima a dictarse, ¿no? ¿La decisión de hoy del Poder Judicial en primera instancia es preponderante para el resultado del caso Ecoteva? La decisión de hoy es una decisión importante, digamos, para nuestra historia judicial en tema de corrupción, pero sin duda
es un caso que, como está vinculado al caso Ecoteva, va a ser importante para los jueces en ese caso que también vean que la primera parte del trayecto del soborno y el dinero que fue depositado en la cuenta del señor Maiman finalmente está comprobada, está acreditada, está condenada, valorada judicialmente. Recordemos que el caso Ecoteva es el destino final, cómo se distribuyó finalmente ese dinero, el dinero que Toledo recibió como parte del soborno, dónde fue a parar y cuál fue el destino. Ese es el caso Ecoteva, ¿verdad? Por lavado de activos nada más. Este caso interoceánica es colusión y lavado, el caso Ecoteva solamente es lavado. Entonces, como es un caso que sí tiene conexión en cuanto a hechos, sin duda va a ser, esta decisión va a ser importante y valorada, o en todo caso mirada por los jueces que ahora tienen el caso Ecoteva próximo a resolver también. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Carrión, por acceder a esta comunicación y despejar las dudas que se tienen todavía sobre la conclusión de este proceso que va a tener prontamente resultados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mayra. Hasta luego.